Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Soy el doctor Joseph Martínez, aquí del Centro Médico de la Raza, médico certificado. Y pues estamos muy contentos porque tuvimos 1,400 participantes en el Congreso Internacional Geriatrims, prácticamente 750 presenciales y el resto online. La verdad se superaron las expectativas con respecto a los participantes y pues estamos muy agradecidos. La verdad es que es todo un reto organizar un congreso de esta dimensión y pues agradecerles a todos ustedes su participación. Tuvimos 102 ponencias, 120 ponentes, 11 talleres, 3 concursos, el de conocimientos, el de fotografía, el de carteles. La primera vez que se hace la dinámica el de conocimientos tipo Jeopardy, la verdad estuvo muy entretenido, muy divertido y pues el próximo año será una dinámica también muy divertida. Hubo un conversatorio también con el doctor Dinamarca que nos acompañó desde Chile con los residentes y pues sin más preámbulos dándole muchas las gracias a ustedes, les presento al doctor Bernardes Sánchez Barba. Él es médico internista geriatra, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Nutrición Salvador Subirán, con formación en cuidados crónicos y hospitalización domiciliaria en el Hospital Clínic de Barcelona. Es miembro fundador del Servicio de Geriatría del Hospital General Regional número 72 y adscrito al IMSS hasta el año pasado. Actualmente es profesor de posgrado de la UNAM hasta la actualidad. Él es conferencista nacional e internacional en diversos temas de la geriatría, en línea de investigación de anticoagulación, autor de capítulos y artículos sobre diversos temas de la geriatría y actualmente en el Ángel de Pedregal, encargado del programa de desarrollo, docencia, información y geriatría. Pues muchas gracias, doctor, por su presencia el día de hoy. Le voy a dejar ahorita el control para que nos presente. Listo, desactivado. Ok. Listo, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias, Doc. Pues muchas gracias por la presentación y por la invitación. Me da mucho gusto estar por acá platicando ya en el marco del Congreso. Ya sé que les fue muy bien y los felicito. La verdad es que cada vez crece más y pues cada vez hay más innovaciones y está muy padre, la verdad, que estén creciendo también ya como escuela también, la academia, todo está muy bien. Entonces, pues muchas felicidades también. Y ahí está, ya cerró esto. Ok, pues el día de hoy el tema que vamos a estar platicando es un tema pues por demás interesante, la verdad es que es muy novedoso. Este tema cuando uno lo escucha pues definitivamente no es algo nuevo, pero nunca se lo imaginó uno así. Al menos yo en lo personal es un tema que pues sí se me hace fascinante porque finalmente son pues otras alternativas terapéuticas que tenemos y no solo eso, sino que nosotros como geriatras sabemos más que nadie que el medio nos influye para todo, nos influye en nuestro envejecimiento, nos influye en finalmente pues cómo nos vamos a comportar, qué enfermedades vamos a tener, si vamos a ser frágiles o no, pero pues también influye a otros seres que viven ahí con nosotros y que muchas veces los tenemos muy descuidados y finalmente resulta que pues no están ahí de adorno y es por eso que el día de hoy vamos a platicar de esos temas, vamos a ver, la plática se llama Rompiendo paradigmas sobre alternativas para el manejo de síndrome metabólico, pero va sobre todo enfocado al papel de la microbiota en el control metabólico. Y estoy seguro que ya muchos que están aquí ya han escuchado este tipo de temas, este tipo de tratamientos, pero bueno, pues vamos a ahondar un poquito más en estos tratamientos y bueno, pues espero que sea de bastante utilidad. Hablando de síndrome metabólico, es curioso porque ya casi no hablamos de síndrome metabólico. En realidad es una condición que es sumamente frecuente, pero estamos tan acostumbrados ya a verlo que pareciera que ya vive con nosotros y entonces
pues como que ahí la llevamos y como que el tratamiento sabemos que pues no llega siempre a metas, al paciente le cuesta mucho trabajo. Y pues no cabe duda que es lo que nos está llevando a la tumba, ¿no? Y si no a la tumba, pues muchas veces al deterioro, a los problemas de memoria, a la fragilidad y bueno, a todas esas consecuencias que vienen con el tiempo y con la cronicidad de este tipo de síndromes. Finalmente, pues vale la pena recordar algunos conceptos de este tipo de problemas porque pues es nuestro pan de todos los días. Y pues recordemos que el síndrome metabólico es una condición finalmente caracterizada por muchos factores que finalmente conllevan a una falla orgánica, porque no es de un solo órgano, si finalmente es sistémico. La adiposidad central, que sabemos que es la más mala, ¿no? Finalmente, la grasa visceral, la glucemia elevada, la intolerancia a la glucosa o glucosa de ayuno alterada, las presiones arteriales elevadas, que sabemos que cada vez van cambiando más los criterios para hipertensión, el HDL bajo, que está asociado directamente a mayor mortalidad cardiovascular, menos longevidad, las hipertrigliceridemias, que muchas veces discriminamos un poco a los triglicéridos y todos nos vamos con el LDL y que es el malo. Y resulta que hipertrigliceridemia en síndrome metabólico pues es de los que más pesan para los desenlaces adversos. Y bueno, además de estos parámetros, pues sabemos que lleva a disfunción endotelial, orgánica, finalmente como decimos, pero sobre todo a esa inflamación crónica de bajo grado, una inflamación constante, esa inflamación endotelial, esa inflamación sistémica, que bueno, que con nosotros como geriatras sabemos que pues cuando se agrega la edad, se junta con ese proceso, ese término, ¿no? De inflammation, esa inflamación que se junta junto con los parámetros de estrés oxidativo, y bueno, sobra decir todos los síndromes geriátricos que esto pudiera causar. Entonces, quiénes son los que causan ese problema? ¿Qué tenemos que modificar? ¿Por qué siguen siendo las estadísticas tan altas en mortalidad en este tipo de problemas? ¿Faltarán tratamientos? ¿O simplemente al paciente y en general nos vale y pues no hacemos mucho por esto, pero no lo sé? Vamos a ver que los criterios diagnósticos bien conocidos, ¿no? Instituidos principalmente en el ATP3, ¿no? Que son estas guías de tratamiento de dislipidemias en adultos mayores y síndrome metabólico, pues nos ponen bien definidos esos criterios que pues tenemos que tener bien presentes para poder determinar este tipo de problemas y bueno, pues buscar estas terapias alternativas. Circunferencia de cintura arriba de 112 en hombres y 88 mujeres. Recordemos que la circunferencia de cintura es uno de los principales métodos para poder medir la grasa intraabdominal o la grasa visceral, la hipertrigliceridemia arriba de 150, el HDL bajo que está definido como abajo de 40 en hombres y abajo de 50 en mujeres, hipertensión arterial 130-85 como cifras ya de presión arterial anormal. Sabemos que las guías americanas han disminuido estos valores, pero bueno, es todo un tema, ¿no? Finalmente, la mayor parte de los criterios se sigue basando en 130-85, alteraciones de glucosa arriba de 100, y bueno, pues con estos criterios podemos tener el diagnóstico de síndrome metabólico. Y bueno, pues sí, el síndrome metabólico, pues sabemos que es malo, o sea, sobra decirlo, pero no solo eso, sino que es el problema principal de salud pública del siglo XXI, ¿no? Y pues seguirá siendo por mucho tiempo porque pareciera, el otro día escuché el término de globesidad, o sea, una obesidad global. La OMS ya está manejando ese término porque pareciera que el mundo se está haciendo obeso. Y entonces esto nos va a llevar pues a que este problema sea altamente prevalente. Y sobra decir que pues va de la mano de diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso. 66 millones de personas arriba de 20 años tienen este tipo de problemas y 40% finalmente son adultos mayores de 60 años. La prevalencia es muy alta. La hipertrigliceridemia, que como les dije es uno de los factores más prevalentes, puede llegar a duplicar el riesgo de infarto cerebral, sobre todo en adultos mayores. Entonces, bueno, pues sí es todo un tema. Puse esta diapositiva porque a veces se nos olvida que los lípidos también son buenos, también tienen sus funciones, como reserva energética, comunicación celular, regulación térmica, formación de estructuras de transporte de sustancias en los nutrientes y bueno, principalmente colesterol y triglicéridos, pues son sustancias que en el cuerpo tienen funciones importantes en el sistema nervioso, como formadores de membranas, todos estos otros aspectos que también son importantes
Y en el adulto mayor, recordemos que hay muchos estudios que han demostrado que las metas para valores de triglicéridos y colesterol son similares al joven, de hecho prácticamente las mismas. Es uno de los valores que no ha cambiado, que tenemos que seguir dentro de los criterios de tratamiento de diabetes o de síndrome metabólico, que finalmente aún en nonagenarios se sigue asociando, si se pasan de las metas, a mayor mortalidad o deterioro cognitivo o deterioro funcional. Dejen ustedes la mortalidad, ¿no? Sabemos que arriba de los 85 años lo que más importa es pasársela lo mejor posible y bueno, todos estos valores de lípidos pues importan mucho para poder seguir cumpliendo esas metas. Es por eso que tenemos que recordar que los niveles de lípidos recomendados están pues definitivamente escritos y son los que tenemos que seguir buscando aún en población geriátrica, como colesterol LDL por abajo de 100. Sabemos que hay valores deseables de 100 a 129, sobre todo si no se cumplen criterios de síndrome metabólico, pero estamos hablando dentro de estas patologías, tenemos que seguir esas metas. Colesterol total al menos de 200, el HDL sabemos que depende del sexo, del género, triglicéridos por abajo de 150. Entonces recordemos que pues esos niveles de lípidos aplican también para la población geriátrica. Pero pues ¿cuál es la realidad? La realidad es que en México las dislipidemias son altamente prevalentes y altamente silenciosas. El 55% de las personas tienen un HDL abajo de 40, el 47% triglicéridos por arriba de 150, 56% de personas tienen LDL por arriba de 100 y bueno, 31% colesteroles arriba de 200. Entonces, bueno, imagínense pues la cantidad de consecuencias adversas que puede ocasionar esto, ¿no? Hay 9 factores de riesgo modificables, ¿no? Que actualmente están bien definidos para poder enfocarnos al tratamiento de síndrome metabólico. Y estos 9 problemas principalmente están basados en factores que puedes modificar con el tratamiento, que puedes modificar con el tiempo. Se me trabó. Perdón, un segundito. Listo. Ok. Ok, discúlpeme. Se trabó la computadora. Bueno, sabemos que hay 9 factores de riesgo que se pueden modificar dentro del tratamiento de estas enfermedades. Están los factores psicosociales, porque en síndrome metabólico hay un gran componente psicosocial. Los factores asociados a tabaquismo, la hipertensión, los lípidos, como estamos platicando, ingesta de alcohol, sedentarismo, la mala alimentación, obesidad y diabetes. Pero definitivamente los responsables el más del 90% de infartos al miocardio son lípidos e hipertensión. Entonces, bueno, pues son factores a los que sí tenemos que estar principalmente enfocados. De estos problemas metabólicos, recordemos que lípidos es el principalmente asociado a eventos vasculares y eventos finalmente cardiovasculares también en adultos mayores. La enfermedad arterial coronaria, cerebrovascular y arterial periférica continúan siendo la primera causa de muerte mundial. Sabemos que en años pasados compitió contra COVID, pero bueno, pues ya esa prevalencia, esa mortalidad de COVID está bajando y pues enfermedades cardiovasculares regresan al primer lugar y síndrome metabólico pues es una gran causa también de este problema, ¿no? Estas enfermedades, recuerden que se suelen asociar a un fenotipo de dislipidemia que se caracteriza por esta triada, ¿no? Que es la elevación en cifra de triglicéridos, el descenso de colesterol HDL
que esto es muy importante. Cuando veamos cifras bajas de colesterol HDL, pues esas son alarmas, ¿no?, importantes en el paciente. Y pues el cambio cualitativo de las partículas de colesterol LDL, conforme va aumentando el LDL y se cronifica, esas partículas se hacen más pequeñas y densas, y bueno, este fenotipo pues es más aterogénico y definitivamente pues conlleva a mayor mortalidad. ¿Y qué tratamientos tenemos alrededor de, pues hasta ahorita, qué tratamientos comentan las guías para síndrome metabólico? Observen la complejidad finalmente de dichos tratamientos, observen cómo no es solamente un medicamento, ¿no? Como en cualquier enfermedad, y bueno, pues en el adulto mayor ni se diga, ¿no? Porque aspectos sociales, sedentarismo, las mismas creencias del paciente o sus miedos, las conductas del paciente o los hábitos, factores económicos, influyen definitivamente de manera positiva o negativa en el estilo de vida. Y bueno, pues eso conlleva a tratamientos dietéticos, ejercicio, a las pues abordajes emocionales o finalmente también las terapias psicológicas y de autocuidado de los pacientes. Esto, yo les diría que esto es lo más complejo a lo que nos enfrentamos en síndrome metabólico en el mundo, pero en adultos mayores, pues no me dejarán mentir, definitivamente esto es todo un tema en la cuestión de hábitos y posiblemente veamos realidades. Personas que ya tengan ciertas discapacidades, personas que ya tengan pues ciertas limitaciones en todos estos factores, ¿no?, del hábito de vida, que posiblemente ya no puedan ser tan modificables como nos dicen las guías. Entonces tenemos que empezar a buscar otras terapias, tenemos que empezar a buscar qué tenemos alternativo para poder ayudarle a estos pacientes mientras corregimos ese estado que pueda llevar a cabo esa corrección de su hábito de vida. Finalmente también después está pues la terapia ya personalizada del paciente, que es el control de enfermedades, ¿no? La intolerancia a la insulina, la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa, si tienen factores específicos ya de comorbilidad, el tratamiento de la hipertensión, de la obesidad, de dislipidemias en sí, pero por ahí nos aparecen en las guías y futuras terapias innovadoras que tenemos que empezar a voltear a ver. Y justamente, pues eso es lo que nos tiene el día de hoy aquí. ¿Será que aparte de nuestros tratamientos clásicos, las estatinas, los fibratos, tengamos otras herramientas que podamos echar mano y sobre todo en pacientes que sufren mayor discapacidad para poder ayudarles a salirse de estas estadísticas, a evitar no solo muerte cardiovascular, sino todos los desenlaces pues geriátricos, finalmente patológicos que puede traer este tipo de problemas metabólicos? Bueno, pues ese es el momento de romper paradigmas. ¿Cuál podría ser el papel de la microbiota intestinal en el manejo de un síndrome metabólico? Sabemos perfectamente, esto no es nuevo, que nuestro microbioma, que nuestras bacterias que están con nosotros desde que nacemos, pues tienen ciertas funciones en el organismo. Pero bueno, a ver, no me dejarán mentir. Hemos crecido pensando que pues son para la digestión, que nos ayudan a protegernos de otros organismos, y pues ya, como que de ahí no las pasamos muchas veces, y pues resulta que estas bacterias pues son parte de nosotros, son parte de nuestra salud, y pues ahí están, ¿no?, las bacterias buenas, ¿no? Aquí están orgánicas, gluten free, deslactosadas, leche de almendra, ya saben, todas esas cuestiones muy sanas, y pues de repente empiezan a ser mal influenciadas por ese estilo de vida, ¿no?, que finalmente pues es parte de la vida actual, que es parte de nuestras pues pandemia actual silenciosa, ¿no?, que es la cuestión metabólica, y pues llega ese amigo que dice que pasa por ti y te va a llevar al gimnasio, pero te lleva a los tacos, ¿no? Y resulta que si eso se empieza a cronificar, pues se ha visto que esas bacterias de nuestra flora se dejan influenciar y empiezan a modificarse, y pues eso de que somos lo que comemos, que por ahí muchos nutriólogos dicen que no es cierto, pues pareciera que, pues sí, pareciera que las bacterias de una persona con problemas metabólicos crónicos pues dejan de ser sanas, se empiezan a ser proinflamatorias, se dejan influenciar finalmente por estos hábitos de vida, y pues desafortunadamente eso pareciera que está teniendo consecuencias adversas, ¿no? Recordemos que la microbiota es un conjunto de organismos que residen en un nicho ecológico determinado, por ejemplo, piel, boca, intestino, pero definitivamente la más densamente poblada es la del intestino, la que sigue es la de la piel.
un dato muy interesante, somos 2 kilos de bacterias. Todas las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo pueden llegar a pesar hasta 2 kilos. Entonces, pues ahí sí, ya cuando les sobren 2 kilitos del peso habitual, pueden dejar de echar la culpa a la tiroides, entonces pueden empezar a culpar a sus 2 kilos de bacterias que tenemos encima. Pero pues resulta que esas bacterias también están engordando a la par de nosotros, ¿no? Entonces, esta microbiota está influenciada por muchos factores que pueden contribuir a experimentar modificaciones y desequilibrios, ese término, ¿no?, ampliamente conocido, que esas disbiosis, y estos a su vez pueden modificar el estado de salud del individuo. Esa misma flora, digamos, pues positiva o favorable puede empezar a trabajar en contra de nosotros. Algunos de estos factores principalmente son el tipo de dieta y su variabilidad, enfermedades inflamatorias crónicas, algunos fármacos como los antibióticos y la edad. Porque la edad es una de las principales variantes que puede hacer o factores de riesgo que la flora pierda su biodiversidad. Y entonces, pues ese famoso inflammaging, pues aumente y esos factores de estrés oxidativo, pues también empiecen a modificar esa flora. Y hay muchos estudios que han encontrado ya a nivel bioquímico molecular que definitivamente esto modifica nuestro organismo. Por ejemplo, observen cómo el tejido adiposo puede modificar a la microbiota natural. Una dieta rica en grasas empieza a modificar nuestro organismo desde la flora y eso hace que se cronifique más este problema. El esquema del lado izquierdo marca como la grasa subcutánea normal, vamos a llamarle, ¿no?, en una cantidad normal, pues es un tejido adiposo que representa un tejido adiposo sano, en donde no hay una fagocitosis constante por los macrófagos de grasa porque no sobra y por lo tanto no están secretando sustancias antiinflamatorias, etcétera, sino que es todo lo contrario. Están secretando sustancias contra la inflamación. Perdón, dije antiinflamatorias. No están secretando sustancias proinflamatorias, sino sustancias en contra de la inflamación, como por ejemplo las adiponectinas. Sin embargo, pues todo esto, al momento de tornarse patológico, al momento de que esa grasa deja de ser la grasa normal y se convierte en la grasa visceral, en esa obesidad endógena, pues ya ese es un tejido adiposo patológico, aumenta la cantidad de macrófagos y entonces se empieza a ver mayor sustancias proinflamatorias como leptina, entonces ya no hay saciedad en el apetito, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, todas las a favor de la inflamación, y disminuyen las sustancias antiinflamatorias como las adiponectinas y eso favorece la aparición de enfermedades como diabetes, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares. Observen cómo del otro lado, ¿no?, la grasa sana, por así decirlo, ¿no?, antes de convertirse en grasa visceral o en una enfermedad ya como tal metabólica, protege contra esas enfermedades. Entonces, todo esto pues nos lleva a recordar que es una adiponectina, porque es importante, ya dado que de lo que justamente estamos hablando hoy, son los desenlaces que miden, si aumentan o disminuyen los factores de inflamación o adiponectinas. Recordemos que es una hormona producida específicamente por el tejido adiposo que tiene la capacidad de activar el metabolismo, estimular la beta oxidación de ácidos grasos en el hígado, reducir los niveles de triglicéridos, mejorar el metabolismo de la glucosa aumentando la sensibilidad a la insulina, reducir el apetito o regular el apetito, aumentar la capacidad de los músculos para utilizar los hidratos de carbono y transformarlos en energía. Es decir, las adiponectinas disminuyen la cantidad de grasa en el hígado, disminuyen la acumulación grasa y los procesos inflamatorios crónicos, no permiten que la grasa se deposite en el músculo, ¿no? Entonces también es pues a favor, en contra, digamos, de la sarcopenia o de ese proceso de fragilización en adultos mayores y definitivamente disminuye la inflamación en el endotelio. Todo esto confiriendo una protección contra enfermedades coronarias y metabólicas. Pero observen cómo una dieta alta en grasas empieza a aumentar en la luz intestinal, ahí está nuestra microbiota, ¿no? Y finalmente la microbiota, pues también está afectada por estas dietas y empieza a producir mayor cantidad de lipopolisacáridos, que sabemos que son proteínas que se producen en la membrana de las bacterias, que en cantidades normales no son dañinas, pero desafortunadamente si empiezan a aumentar la producción de estas sustancias, pues son proinflamatorias y aumentan aparte el síndrome metabólico, es un círculo vicioso.
Observen cómo al momento de que llegue esa grasa, esa dieta rica en grasa, aumenta la producción de lipopolisacáridos por las bacterias, disminuye la producción de ácidos biliares y aminoácidos de cadena ramificada circulante y empiezan a aumentar en la luz del intestino. Ahorita vamos a ver otros mecanismos por los cuales pasan ya la luz endotelial y pues estos ácidos grasos, ácidos biliares, todas las sustancias finalmente proinflamatorias que están produciendo las bacterias, pues empiezan a aumentar los factores de resistencia a la insulina y por lo tanto un círculo vicioso hacia el síndrome metabólico. Aquí en un esquema un poquito más detallado se observa cómo esa dieta finalmente pues rica en grasa aumenta estas lipoproteínas y observen cómo las lipoproteínas de las bacterias de nuestra propia flora empiezan a hacer que se produzcan menos proteínas de unión estrecha, que son las que nos protegen en el intestino, las que no permiten que haya paso de sustancias inflamatorias o de bacterias patógenas, por ejemplo, a la luz del endotelio o finalmente al otro lado de las células. Y pues estos problemas empiezan a aumentar la presencia de macrófagos, la presencia de células B, las presencias de linfocitos en las placas de Peyer, por ejemplo, y todo eso aumenta las sustancias inflamatorias, la producción de citoquinas y empieza la inflamación de bajo grado. La microbiota, finalmente modificada, que aumenta la permeabilidad intestinal, es uno de los principales factores por los cuales hay tanta refractariedad en el tratamiento de estos síndromes metabólicos. Entonces tenemos que empezar a prestarles atención. Observen cómo en este esquema, conforme empieza a aumentar la hipertrofia del tejido graso, la hiperplasia, empiezan a disminuir automáticamente las adiponectinas, empieza esa disbiosis finalmente entre bacterias que pues eran favorables a bacterias pues enfermitas, ¿no? Como ya vimos, y aumentan todos esos factores a favor de inflamación, de resistencia a la insulina y pues finalmente es un círculo vicioso que empieza a dañarnos. Pero en estudios más profundos, este estudio del 2019, observen cómo se ha visto una relación más directa de microbiota con patologías ya específicamente que consideramos complicaciones a largo plazo de síndrome metabólico o específicamente, por ejemplo, de diabetes. En este estudio se encontró cómo en adultos mayores, porque la mayoría eran personas de más de 60 años, aumentaba ese proceso de inflamación por edad. Me chocan los anglicismos, ese inflammaging, pero pues no hay esta palabra en español todavía para ese concepto, ¿no? Pero vamos a llamarle ese aumento del estrés oxidativo y sustancias inflamatorias con la edad y la inmunosenescencia, ¿no? Esa disregulación del sistema inmune, pues resulta que si había una disbiosis, aumentaban estos procesos, pero a favor de complicaciones de, en este caso, por ejemplo, retinopatía. Observen cómo en este estudio se vio que al momento de empezar a existir esa disbiosis en la luz intestinal y aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal, bueno, pues automáticamente todos esos factores, esos radicales libres a favor de estrés oxidativo, empezaban a aumentar también en la retina, afectaban la microglia, los astrocitos, y entonces todas esas sustancias proinflamatorias, finalmente, que están directamente asociadas a retinopatía, estaban directamente asociadas a apoptosis, a neovascularización y finalmente a la inflamación o enfermedad retiniana y directamente asociada a progresión de retinopatía diabética. Todas esas personas en este estudio que tenían una disbiosis intestinal tenían mayor incidencia de retinopatía diabética. Y lo mismo, un mecanismo muy similar para nefropatía diabética. Este es el esquema del mismo estudio pues de nefropatía. Si se dan cuenta, es un mecanismo muy similar en donde por ese aumento de la permeabilidad intestinal ocasionado por esta disbiosis en el momento de que empieza a haber esta dieta rica en grasas y modificación de las bacterias, empieza pues con ya mayor dislipidemia, mayor interleucina 6, factor de necrosis tumoral, aumenta pues toda esa respuesta disregulativa inmune y pues te lleva directamente a la lesión del tejido renal, apoptosis, fibrosis y finalmente a nefropatía diabética. Entonces, pues sí hay algo que ver definitivamente con este tipo de bacterias, ¿no?
Ahora, si le agregamos la edad, por la pura edad, la microbiota va cambiando con el envejecimiento. Y eso está más que demostrado también en estudios como el que les muestro ahorita, en donde se ha visto que hay bacterias asociadas al sedentarismo y enfermedad, y también hay bacterias asociadas a un estilo de vida saludable. Como decimos, como les digo, o sea, las tenemos muy descuidadas, pero finalmente están ahí con nosotros y pues la verdad es que nos quieren ayudar si nos dejamos ayudar. En los estudios, estas bacterias correlacionan con enfermedad o inclusive longevidad y envejecimiento exitoso. Por ejemplo, observen aquí cómo en jóvenes pues aumenta, hay más cantidad del grupo de bacterias bacteroidetes. Dentro de estas bacterias están los lactobacilos, por ejemplo. Sin embargo, conforme va aumentando la edad, se va perdiendo esa biodiversidad y observen cómo empieza a aumentar la cantidad de bacterias de la familia de las firmicutes, que dentro de ellas están, por ejemplo, los clostridioides. Entonces, si dejamos que el intestino envejezca naturalmente o con enfermedades metabólicas que favorezcan estas disbiosis, pues vamos a tener mayor prevalencia de este tipo de bacterias. Observen cómo ya en ancianos, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 60 años de edad, 65 años, empieza a aumentar, empieza a disminuir, perdón, la cantidad de actinobacterias que hasta cierto punto en su mayoría son positivas. Dentro de esas están las bifidobacterias. Estoy seguro que, bueno, si conocen este tema de probióticos y todo, pues les empiezan a sonar, ¿no? Lactobacilos, bifidobacterias. Bueno, pues resulta que a partir de cierta edad, de manera natural, empiezan a disminuir esas bifidobacterias y entonces empiezan a aumentar las proteobacterias. Y observen cuáles son las proteobacterias: E. coli, Salmonella, Vibrio, Helicobacter. Y bueno, pues en el centenario ni se diga. Su intestino definitivamente pues está manejando ya un mecanismo de inflamación crónica constante, pues por estos cambios disregulatorios de la flora intestinal. Pero observen qué interesante, se han estudiado algunos mecanismos de disbiosis en el envejecimiento y observen qué interesante se ha visto cómo no solamente, pues digo, es obvio que la reducción de nutrientes adecuados, la dieta rica en grasas, los antibióticos, ni se diga, ¿no? Cómo causan estos problemas, pero vean cómo también cuestiones geriátricas, muy geriátricas, pueden influir en que la flora intestinal vaya cambiando, como por ejemplo la habilidad para hacer ejercicio, o sea, la discapacidad del paciente, las medicinas, la polifarmacia, los cambios en la dieta o el acceso a la misma, factores emocionales también, la depresión emocional, por ejemplo, preocupaciones financieras, todos estos factores psicológicos, etcétera, o sea, muy geriátricos, pues también empiezan a influir en cómo se modifica la flora. Entonces, pues si tenemos alguna herramienta por ahí que pueda mejorar esto mientras hacemos aparte el abordaje geriátrico, pues hay que empezar a tomarlas en cuenta. El microbioma humano, finalmente, se le llama ahora la nueva huella digital. Y la verdad es que pues no es un concepto muy alocado, ¿eh? La microbiota de cada quien depende de cómo estamos cada quien viviendo. Y pues de todos estos factores de riesgo que estamos viendo, que como ya vimos, pues influye también en esa microbiota, ¿no? Entonces cada quien tendrá las bacterias que pues también cree, ¿no? Y pues eso será también lo que conlleve a consecuencias o no. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que en personas con síndrome metabólico, sobrepeso y obesidad reduce de manera importante el número de bacteroidetes, ¿no? Como ya vimos, lactobacilos, y aumenta de manera importante el número de firmicutes, ¿no? Como bacterias patógenas. También se ha visto que influyen en el metabolismo, control del peso, son la barrera intestinal y favorecen mecanismos de estrés oxidativo. Y hay estudios que han demostrado que están asociadas directamente o en contra de un envejecimiento saludable. Se asocian también a enfermedades mentales, ansiedad y depresión e inclusive Alzheimer. Hay muchos estudios actualmente llevándose a cabo en donde se ha visto que hay cierto grupo de bacterias que favorecen mecanismos formador de beta amiloide, de proteína tau, etcétera, y pues también depende mucho de factores de riesgo, ¿no? Entonces, platiquemos el día de hoy con qué herramientas podemos contar aparte de los tratamientos clásicos para poder corregir de alguna otra manera, aparte de los estilos de vida, del ejercicio, pues de una manera más rápida también estas disbiosis y pues favorecer al paciente en no llegar a estas consecuencias. Está el tema de los probióticos y los postbióticos para síndrome metabólico.
El día de hoy vamos a hablar específicamente de los que van más avanzados. BPL1, que es una cepa de Bifidobacterium lactis, un probiótico para metabolismo, del BPL1 modificado, que es inactivo, que ahorita les voy a explicar un poquito más esto. Este es un postbiótico, es un tratamiento térmico en donde ya son productos bacterianos, ya no es la cepa viva. Y finalmente de la combinación del BPL1, que es esta cepa ya inactivo, con un tipo de fibra que se sabe perfectamente bien que la fibra ayuda bastante a cuestiones de disminución de triglicéridos y colesteroles, que se llama maltodextrina resistente. Vean qué interesantes estudios, ¿eh? Jeffrey Gordon es el investigador que descubrió que las bacterias intestinales no son enemigas y lo descubrió de una manera muy interesante. Ya habían visto que la microbiota cambiaba en individuos obesos y entonces lo que hicieron es que en unos ratoncitos que se llaman ratones axénicos, hagan de cuenta que son ratones que crecen aislados de bacterias, está todo su medio controlado para que puedan estar, tienen prácticamente una sola cepa de bacterias o pues casi ninguna bacteria del medio, por así decirlo. Entonces son ratoncitos de experimentación en donde les hicieron un trasplante fecal de humanos obesos y esos ratoncitos engordaban y a los que recibían de humanos delgados no pasaba. Entonces desde ahí pues empezó a ver que definitivamente esas bacterias pues de pacientes con síndrome metabólico o bacterias patógenas finalmente, pues aunque los ratoncitos, como les dije, fueran muy gluten free, deslactosados, leche de almendra y etcétera, pues definitivamente pasaban al otro lado de la balanza, ¿no? Entonces, esto es algo importante que empieza a despertar la curiosidad por la investigación en este tema. Observen el estudio que les comento, que se publicó en la revista Nature, en donde se vio que disminuía de manera importante en pacientes obesos el número de bacteroidetes y aumentaba de manera significativa firmicutes en estos pacientes. Sin embargo, cuando sometían a esos pacientes a una dieta, cuando empezaban a modificar sus hábitos de vida, empezaban a aumentar otra vez las bacterias positivas, por así decirlo. El probiótico BPL1 se seleccionó porque es de los probióticos que ha demostrado reducir el mayor porcentaje de grasa comparado con la gran mayoría de los probióticos que existen actualmente. Eso lo hicieron en un gusanito, un nemátodo, ¿no? Que se llama ahí, está en la pantalla porque está impronunciable. Y finalmente, en este gusanito, pues redujo hasta 40%, por ejemplo, cantidad de lípidos y de otros factores proinflamatorios. Pero no solo eso, sino que se ha encontrado que este probiótico también ayuda a transcribir el genoma finalmente, gradualmente del paciente y entonces favorece el metabolismo energético, cambia la conducta alimentaria, respuesta del estrés oxidativo e inflamación mejoran, disminuye y el metabolismo de los lípidos. De hecho, está en este gusanito directamente asociado a longevidad. Pero a ver, en quienes se hicieron los estudios de fragilidad, etcétera, si recordamos, ¿no? Es en levadura y en precisamente este tipo de organismos en donde se ha visto que pues puede ser traspolable también al humano y en todas estas terapias pues finalmente es de donde vienen derivando desde el principio, ¿no? Entonces vean cómo estos probióticos al momento de modificar estas condiciones pues empiezan a asociar a mayor expectativa de vida. Se comparó en otro estudio con Orlistat, por ejemplo, y observen cómo disminuye también de manera significativa el porcentaje de grasa visceral, como lo hace un fármaco, bueno, pues ya aprobado también para el tratamiento de obesidad. Muy similar, si se dan cuenta, aquí quedó este Orlistat y el probiótico quedó un poquito más arriba, pero fue diferente, con una diferencia significativa, una P menor de 0.001 para la grasa visceral. Después se siguió avanzando en la investigación y se hicieron unos estudios en modelos murinos, nuestras ratitas modificadas, estas ratitas de obesidad extrema que se llaman ratitas Zucker. Esas pues sí, ni modo, ahí sí no le pueden echar la culpa ni a los 2 kilos de bacterias, ni a la tiroides, ni a nada, nacieron gorditas. Entonces, estas bacterias tienen un efecto positivo en el metabolismo de ácidos grasos, saciedad y estrés oxidativo, y en este modelo de obesidad extrema se produjo un descenso estadísticamente significativo de estas sustancias y también mejoraron los niveles de colesterol en sangre. Obsérvese aquí en las gráficas, aquí está el control, y en pacientes obesos contra los pacientes obesos con el probiótico, bueno, pues había una disminución significativamente estadística.
También disminuyó el total de colesterol y aumentó de manera concomitante el colesterol HDL. La buena noticia es que también aumentan las adiponectinas. Estas hormonas, recuerdan que dijimos que están a favor de todo lo bueno, en pocas palabras. Bueno, pues observen cómo en estas ratitas obesas aumentan con el probiótico BPL1 y, bueno, disminuyen también los niveles de grelina. Recuerden que la grelina es una hormona que regula el apetito y bueno, nosotros como geriatras creo que conocemos perfectamente esta hormona porque tiene una gran implicación en la fisiopatología de la sarcopenia y la fragilidad. Entonces, claro que no hay estudios tan profundos todavía de probióticos, sarcopenia y fragilidad, ¿no? Pero bueno, pues ahí se siembra una semilla de curiosidad para la investigación, pero vean cómo sí tiene un efecto favorecedor en la regulación del apetito negativo, vamos a llamarle, ¿no? Observen cómo también disminuye factores de riesgo metabólico, ha disminuido niveles de triglicéridos de manera significativa, asimismo también niveles de glucosa y disminución de factores proinflamatorios, que como vimos estas bacterias los aumentan, ¿no? Y entonces empiezan a mejorar y disminuyen factores como de necrosis tumoral. Después vinieron los posbióticos, estas están todavía más interesantes. Los posbióticos son factores ya que derivan de, de estas bacterias, de estos prebióticos, y finalmente ya son sustancias secretadas por bacterias vivas o liberados de la lisis bacteriana, o finalmente obtenidos, como este posbiótico que les voy a platicar, de tratamientos térmicos en donde se inactiva la bacteria, pero se conserva la función benéfica en el huésped. Por ejemplo, en este caso el posbiótico se llama ácido lipoteicoico. Entonces, vean cómo en los estudios, una vez que se inactiva la bacteria y solamente está la actividad del posbiótico, pues se conserva el beneficio, por ejemplo, en este caso de disminución de colesterol y de grasa visceral, a pesar de que ya no vaya el prebiótico, ¿no? ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, pues que el prebiótico puede ser afectado por antibióticos, puede ser afectado por las mismas enfermedades crónicas del paciente y bueno, posiblemente estos posbióticos ya no tienen esas implicaciones pero conservan el beneficio. Entonces, con estos posbióticos se hicieron unos estudios en las ratitas Wistar. Estas ratitas pues, son las típicas ratitas de investigación. Este estudio está muy interesante. A estas ratitas les dieron dieta de cafetería. Así es, doctores, existe ese concepto. La dieta de cafetería, miren, mejor definición no encontré. Se las puse literal. Es comida basura humana para enfermar a los ratones en el laboratorio. Es comida ultraprocesada, pues rica en grasas, etcétera, para que estos ratoncitos se enfermen y entonces veamos el efecto del medicamento. Pues en estos ratoncitos usaron el posbiótico HTBPL1, que es ya este posbiótico con tratamiento térmico, y se observó que tuvo efecto positivo en el metabolismo de ácidos grasos, saciedad y estrés oxidativo, disminuyó el depósito de grasa mesentérica, mejoró la dislipidemia, aumentó el gasto energético, mejoró la sensibilidad a la insulina. Observen, aquí está la dieta estándar y el ratón con dieta de cafetería, con el posbiótico, y pues sí hay una diferencia significativa en estos ratoncitos ya tratados para los desenlaces que estábamos buscando, ¿no? Se hizo un estudio entonces posteriormente en humanos. Y en humanos, pues encontramos que después de 12 semanas, en un doble ciego, control con placebo, se aplicó finalmente todas estas medidas que estamos platicando, se ajustaron por definición las dietas también de cada persona, 135 sujetos con sobrepeso abdominal, más de 18 años, con grasa, las mediciones fueron grasa visceral abdominal, índice de masa corporal, diámetro de cintura abdominal y grasa subcutánea. Bueno, pues tras el uso de la cepa BPL1 tratado térmicamente, o sea, el posbiótico que estamos platicando, hubo una diferencia estadísticamente significativa en la circunferencia de cintura, que recuerden que eso está directamente asociado a la grasa visceral, y también, pues aquí lo midieron directamente, hasta menos 7 centímetros cuadrados de grasa visceral que en los pacientes que estaban usando solo el prebiótico solito y bueno, ya comparado con el placebo. 7 centímetros de grasa visceral, o sea, un poquito más barato que una liposucción. Finalmente, observen cómo, esperen un segundo porque se bajó una pantalla aquí que no se quita y no me deja ver nada. Ya, ok, listo. Lo que hicieron ya finalmente es que le agregaron a este posbiótico
una fibra, un tipo de fibra que se llama maltodextrina. Esa fibra es una fibra resistente, porque acuérdense que para que la fibra sea útil, tiene que ser una fibra que no se degrade rápidamente. Y recordemos rápidamente que la fibra finalmente es degradada por esas mismas bacterias, produce acetato, butirato y propionato, y estas sustancias se permeabilizan, pasan finalmente por el intestino y mejoran muchas funciones en el organismo. La fibra está directamente relacionada, por ejemplo, a disminución de triglicéridos, disminuye la lipogénesis en el hígado, disminuye también directamente factores proinflamatorios, factores de necrosis tumoral, aparte regula la ansiedad. La fibra puede regular la ansiedad directamente en el centro del apetito, en el péptido Y y todos estos otros aspectos. Entonces, se combinó finalmente con este medicamento, pues para saber cuáles eran los beneficios de usarlo. Y observen estos estudios, estos fueron en ratas también, como ya la combinación de esta fibra, que se llama Fibersol, ese es el nombre ya registrado, digamos, con estos prosbióticos, pues han disminuido de manera importante la cantidad de triglicéridos y metabolismo de las grasas en el organismo. Es el corn fiber, aquí para que vean las gráficas, esta fibra es derivada del maíz. Entonces, es que esta barrita me está tapando. Ya, perdón. Entonces observen el beneficio finalmente en estos estudios de empezar a usar la combinación del posbiótico ya con algún tipo de fibra, finalmente esta fibra que es bastante efectiva porque ha demostrado pues durar más y degradarse de manera más lenta. Bueno, aquí está cómo disminuye de manera significativa la aterogénesis y los triglicéridos comparado con otros tipos de fibra. Aparte también ha disminuido la acumulación de grasa visceral. Observen cómo dada, por ejemplo, 3 veces al día durante 3 meses, disminuyó de manera importante esa cantidad de grasa visceral. También disminuye niveles de triglicéridos postprandiales. Por ejemplo, aquí se midieron niveles de triglicéridos en 6 horas después de una dieta rica en grasas, comparado con pacientes que no tomaron el medicamento. Y también se midió en la glucosa. Observen cómo disminuyó inclusive los picos de insulina, de respuesta de insulina a los picos postprandiales de glucosa al momento de ser administrada la fibra, pues tuvo un control inmediato. También hay estudios a largo plazo, hasta 3 meses, en donde se ve que ese control es sostenido. Y con muchos de los prebióticos se ha visto que el control se mantiene también hasta 12 meses después. Entonces, recordemos rápidamente que la organización, la OMS, finalmente recomienda una ingesta de 25 gramos de fibra dietética al día, de los cuales el 25% debe ser fibra soluble, 6.2 gramos. Esta mezcla que les estoy platicando, pues trae exactamente esa cantidad de fibra y pues en México está documentado que los adultos consumen solamente entre 16 y 18 gramos de fibra, ¿no? Entonces sí nos quedamos cortos. Pero observen qué interesante comparación se hizo en el 2020 en este análisis, en donde se vio que finalmente este tipo de suplementos, ¿no? Este tipo de posbióticos, esta fibra que estamos platicando, pues disminuye cantidades muy similares a lo que disminuyen estatinas o fibratos. Estatinas puede disminuir hasta 30% al 50% colesterol total, de acuerdo a la dosis, por supuesto. Y bueno, estas alternativas de tratamiento que estamos platicando, hasta 24%, en algunos modelos hasta 38%. Los fibratos, por ejemplo, hasta un 30%, 20 al 50% de triglicéridos. Y bueno, pues igual estas terapias hasta 27%, 30%, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que voltear a verlos. Y por todos estos factores que estamos platicando, pues tenemos que ayudarle a esa microbiota también para que nos ayuden, ¿no? Ahí sí, ayúdate que yo te ayudaré. Observen cómo en esta revisión del 2017 se ha visto que la microbiota, y principalmente en el adulto mayor, juega un papel definitivamente importante en el proceso antienvejecimiento, o más bien, porque eso de antienvejecimiento como que, o sea, me choca ese término, ¿no? O sea, envejecer no es malo, o sea, vamos todos a envejecer, pero vamos a envejecer saludablemente. Entonces, observen cómo la OMS recomienda el uso de probióticos porque confieren un beneficio a la salud. Los más estudiados es Lactobacillus y Bifidobacterium, y en todos los estudios que se han hecho hasta ahorita, se ha encontrado algún beneficio bioquímico o clínico. Reducción de citocinas proinflamatorias, reducción de LDL, glucosa y presión arterial, reducción de colitis y deterioro cognitivo,
e inclusive se han asociado a longevidad. Hay estudios para Parkinson, hay estudios en cáncer y bueno, pues todo esto va asociado junto con otros tratamientos, por supuesto, para poder alcanzar las metas que estamos buscando y que tanto trabajo nos cuesta alcanzar. Bueno, para el que le interese, justamente el producto que estamos platicando y del laboratorio que nos permitió hoy tener la plática es este producto que está aquí, que se llama Backfill, que es la combinación del posbiótico térmico que les platiqué junto con esta fibra y bueno, está descrito como un coadyuvante en el tratamiento de dislipidemias y para todos los demás factores de riesgo que hoy estuvimos platicando. Entonces, contamos con aliados para combatir enfermedades. Definitivamente no solamente es uno. Hay muchísimos tratamientos que tenemos que voltear a ver para el síndrome metabólico, el ejercicio, los fármacos, y está también el camino del envejecimiento saludable, la inmunidad, pero no olvidemos a esa microbiota, no olvidemos esos millones de aliados que, pues si les ayudamos, también nos pueden ayudar. Espero que haya sido de su interés y pues muchas gracias, quedo abierto a preguntas y hasta aquí llegamos. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Realmente el tema de la microbiota tiene muchas aristas de dónde tomar y pues justo esta parte de la obesidad pues es un área donde de la geriatría junto con la sarcopenia pues estamos tratando de generar más ramas de investigación y pues también una nueva herramienta y como dice usted una semilla ahí que pues nos deja para poder investigar. Vamos a pasar con las preguntas, Gracias. si le parece a usted. Adelante. Ok. La primera pregunta que tenemos es de Jenny. ¿Existe alguna contraindicación en pacientes con enfermedad renal? No, no existe ninguna contraindicación en pacientes con enfermedad renal. De hecho, la mayor parte de los prebióticos y posbióticos ahorita que platiqué en esta charla tienen estudios de seguridad en donde se ha visto que efectos secundarios son muy pocos. Digo, sabemos que está el efecto secundario de distensión abdominal, pero fíjense que inclusive con estos medicamentos se ha demostrado que es mucho menos. Y con el posbiótico, que como les digo ya es el producto de la bacteria, y es ya la bacteria inactiva, vamos a llamarle, ese efecto secundario prácticamente desapareció. Entonces, para pacientes renales no habría una contraindicación. Al contrario, yo les diría que todavía no hay estudios, por supuesto, de esto, pero dado que la investigación ha demostrado bioquímicamente que sí hay relación directa de las disbiosis con nefropatía diabética, más bien se van a empezar a convertir en una de estas terapias novedosas que hay que empezar a buscar. Muchas gracias, doctor. Pregunta Carlos de la Peña, ¿qué beneficio podría tener el uso de probióticos en el grupo de pacientes que presentan estreñimiento y consumen diferentes fármacos para lo mismo? Y supongo con el binomio con obesidad también. El beneficio en los probióticos para estreñimiento también está demostrado. Fíjense que ese es otro tema. Por ejemplo, digo, estoy seguro que todos, ¿no? En la experiencia clínica, en esos pacientes con todos estos síndromes diarreicos crónicos y luego estreñimiento, síndrome de intestino irritable, etcétera, pues ¿quién no echa mano de los probióticos? O sea, es una herramienta sumamente útil. De hecho, hay probióticos específicamente para estreñimiento, ¿no? Ahora venden los probióticos fibra, ¿no? Y los probióticos de este tipo que vienen combinados con estos otros tipos de medicamentos que definitivamente ayudan para estreñimiento. Ahora, combinados con otros fármacos, pues miren, consejo, definitivamente siempre tenemos que cuidar la polifarmacia, ¿no? O sea, sabemos que eso es algo que va de nuestra mano. Pero yo aquí, y digo, aquí estoy en un foro en donde no tengo que aclarar esto, pero recordemos que polifarmacia pues, es un solo fármaco que no tenga indicación. Entonces, si tenemos 12 fármacos, está el concepto actual, ¿no? De polifarmacia permisible o polifarmacia necesaria, ¿no? Que le llaman, pero que son fármacos ajustados a las dosis del paciente, renales, cuidados, que evite interacciones, etcétera. Y tú tienes que agregar un probiótico para estreñimiento. Yo no le vería un problema a los otros fármacos siempre y cuando hayamos hecho un buen abordaje de la polifarmacia. Pero sí tienen utilidad también para el tema estreñimiento. Mejoran colitis también crónica. Muchas gracias, doctor. Ya tenemos
un poco más de preguntas. Eh, Vamos con ya pasamos del estreñimiento. Comenta Jonathan Cervantes si habrá necesidad de, bueno, él utiliza la palabra ciclar por periodos de tiempo los probióticos o posbióticos y si habrá algún estudio donde habrá que, o sea, de repente hay como recomendaciones de usarlos cada 6 meses, cada 3 meses. Si con los que usted comentó habrá alguna indicación al respecto. Sí los hay. De hecho, el tratamiento mínimo recomendado es de 3 meses. Y después de eso depende mucho de la respuesta del paciente. La mayor parte de los estudios están hechos a 3 meses. Hay otros estudios en donde se han hecho también a un año, pero ahí también los ciclan, los descansan, pero también los puedes dar a largo plazo. Miren, hay otro tema de estos mismos probióticos en donde se habla para inmunosenescencia. Son probióticos que han demostrado también disminuir, bueno, mejorar, ¿no?, el proceso de inmunosenescencia y ahí está muy enfocado a inmunidad y procesos inflamatorios. Por ejemplo, ahí es un año de tratamiento. Entonces, digamos que va dirigido de acuerdo a el tratamiento, de acuerdo a la enfermedad del paciente. Pero el tiempo mínimo, digamos, descrito para síndrome metabólico con estos probióticos es de 3 meses. Pero no hay, depende mucho realmente cómo vaya el paciente y sobre todo si va bien, cuánto tiempo más lo puedes dejar. Ahora que si se van ciclando, pues no desconozco, pero no veo, no hay una necesidad como de irlo ciclando realmente. En realidad estamos hablando de que la flora se va a ir modificando gracias al probiótico, pero también gracias a las modificaciones en el estilo de vida y todo lo demás que vayamos haciendo del paciente. Entonces, más bien yo los vería como un tratamiento más permanente, más a largo plazo y nos va a guiar que el paciente vaya llegando a metas para que podamos retirarlos. De acuerdo, doctor, muchas gracias por la aclaración al respecto. Pregunta el doctor Arturo Ávila si hay algún dato al respecto del uso en el paciente frágil desnutrido. Artur, el Artur, saludos al doctor Arturo Ávila. Pues no que yo conozca, doc. La verdad, no conozco, o sea, de lo que yo conozco hasta ahorita, un estudio así para paciente frágil desnutrido con probióticos, no, está un poco específico, pero eh, de acuerdo a lo que hasta ahorita, digamos, está estudiado, definitivamente al tener implicación en disminución de grasa visceral y secundariamente también disminuir la grasa a nivel muscular, porque también está descrito que disminuye la infiltración de grasa a nivel muscular y la inflamación local, yo creo que es un tema a investigar. O sea, yo creo que es una muy buena pregunta y yo creo que sí es un tema en el que tenemos que preguntarnos si esta intervención pudiera mejorar los desenlaces de los estudios de fragilidad. Son estudios, como sabemos, muy complejos en donde hay tantos factores que controlar que muchas veces es muy difícil que los resultados salgan significativamente estadísticos, ¿no? Pero a lo mejor este es uno más que podríamos agregar para ayudarles a esos pacientes tan difíciles de tratar, ¿no? Yo creo que más bien es como a futuro. No hay un estudio, digamos, ahorita hecho, pero sí tiene lógica. Entonces, pues hay que ponerlo ahí en la línea de investigación. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Eh, Pregunta Natanael Ávila si habrá algún estudio dirigido específicamente hacia hígado graso, bueno, entidades similares. Doc, perdón, se le cortó el audio. Entonces, que no me escuchan, dicen. Es Listo, ya. esta. Ya, ¿verdad? Sí. Ok, les comentaba que sí hay estudios para hígado graso. El posbiótico que les mencioné hoy tiene un estudio específicamente en donde se demostró que disminuyó la producción de grasas intrahepáticas y también la esteatosis hepática. Entonces, no está descrito como un tratamiento directo, pero sí está descrito como para el tratamiento de síndrome metabólico,
que al momento de mencionar esteatosis hepática, pues va de la mano, pero sí hay estudios y si quiere el doctor Vinués se lo mando en un ratillo. De acuerdo, doctor. Pues, muchísimas gracias por su presentación. Es un gusto haberlo tenido nuevamente en el foro de Geriatrims. La verdad es que sus ponencias realmente son del agrado de toda la audiencia. La verdad, la dinámica muy fluida y con ejemplos como el que nos dio de la comparación de los ratones que se trasplantaron fecal pues que engordaban, eso fue como muy ilustrativo. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias por su ponencia y esperemos tenerlo pronto en otra sesión de Geriatrims. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Y agradecerles a todos. Tuvimos casi 220 participantes el día de hoy. Entonces esperemos tener la misma afluencia de asistentes. El próximo mes le cederé la estafeta al doctor Alejandro Moreno. Él está localizado en Torreón, Coahuila. Y vamos a empezar con los temas de imagenología. Entonces esperamos tenerlos a todos ustedes presentes. Ojalá podamos romper récord de la participación de ustedes. Lo máximo que tenemos son 450 asistentes en una sesión. Esperemos poder romper este récord. Lo rompimos con el Geriatrims. Previamente habíamos tenido 1200 máximo participantes, tuvimos 1400, entonces vamos ampliando el camino hacia la geriatría, la difusión y con ponencias como estas, las ponencias tan mmm, excelentes como las tuvimos en el Geriatrims, para ofrecer la mejor educación continua a todos ustedes. Muchas gracias a todos y nos vemos en octubre, ya unos días. Gracias, doctor. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias a todos.